Buenas noches, ¿me pueden escuchar y ver? Buenas noches, licenciado. Sí se ve. Gracias. ¿Cómo han ido con la resolución de las actividades en el campus virtual? ¿Ha tenido problemas con alguna actividad o todo marcha bien? Buenas noches, todo marcha bien, Lick. Ah, ok. Recuerden que siempre, cualquier problema que puedan tener ahí a futuro que se les pueda presentar, me lo pueden notificar ya sea por WhatsApp, por correo o en el mismo campus. Entonces eso para que lo tengan presente. Si no tienen otra consulta o duda, entonces, si gustan, pasamos a ver la presentación del tema de la clase. Bueno, la vez pasada empezamos viendo específicamente lo que era la producción más limpia, ¿verdad? Y lo habíamos, dicho que era como una forma que se tenía para producir, reduciendo los problemas, de contaminación que teníamos. Y hablamos un poco sobre los términos anteriormente de energía que observábamos anteriormente. Pues, si recuerdan, teníamos como un cuadro en el cual comparábamos las energías. Ahora, lo que vamos a ver hoy es parte de los efectos del uso de las energías, ¿verdad? Es decir, una sociedad que aprovecha la energía a su alrededor, podríamos decir que es una sociedad que va avanzando, ¿verdad? Generalmente los países con mayor desarrollo o los países desarrollados tienen específicamente esta salvedad mediante la cual pueden ir observando las cosas que se van suscitando, ¿verdad? Pero el asunto es que la energía también tiene sus aspectos negativos, ¿verdad? Por ejemplo, en la salud humana puede llegar a causar enfermedades de las vías respiratorias o daños genéticos, por ejemplo, si se tuviese algo similar al agente de Chernobyl, en el cual una central nuclear pues, tuvo problemas uno de los reactores nucleares, no se manejaron las alertas de forma adecuada y hizo que gran parte de la población en el lugar terminara o terminase con su cuerpo infestado por las radiaciones en dicho lugar. Entonces, esos problemas pueden llegar a surgir, ¿verdad? Y estos eran como parte de los efectos que se observaban específicamente en las personas en dicho lugar. Básicamente, la piel no puede soportar específicamente esas radiaciones, por lo tanto, así lo sentían en sus cuerpos. También la calidad de la vida, esto puede afectarnos al tener pérdidas de calidad en los sonidos. Los sonidos también pueden ser una afectación que se puede llegar a ocurrir en cada uno de estos elementos. También pueden haber problemas por el empleo, pero esto ya es como no aspectos directamente que provocan la energía, sino que asociados a estos casos que se están observando en la naturaleza, ¿verdad? Y algunos movimientos que producen específicamente estos fenómenos climáticos causan que la distribución de la población ya no sea igual. Es decir, si nosotros vamos observando cómo es la distribución de la población eh, años atrás, observamos que la población urbana y la población rural era muy similar, pero en Honduras creo que ahora la población urbana es un tanto mayor, ¿verdad? No es que es la gran diferencia, pero sí se están observando específicamente dichos cambios. Entonces, al final, todos estos cambios tienden a repercutir si los estamos observando un tanto más hacia adelante, ¿verdad?
porque quieras o no, somos responsables de lo que está ocurriendo en el planeta, ya sea de forma directamente responsables o indirectamente responsables. Si habitamos en el planeta, somos responsables de las condiciones propias que se tienen en el planeta. Entonces, estos cambios que se van produciendo producen específicamente lo que conocemos como cambio climático, lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono, o sea, temas que vimos en el periodo, bueno, el primer examen parcial. Y básicamente esto es por las emanaciones de gases de efecto invernadero que se liberan al estar produciendo la energía que utilizamos, por ejemplo, en nuestros hogares, la energía eléctrica. Entonces, cada vez efectos como la liberación del petróleo crudo en ciertos lugares va afectando, y cada vez casos como estos que antes no eran para nada conocidos, cada vez son o tienen mayor relevancia en nuestro entorno. Entonces, el impacto que está generando la energía es real. O sea, no importa la actividad que nosotros hagamos, va a tener un impacto, ya sea porque estamos gastando ciertos elementos o porque estamos causando un cambio que para nada es reducido. Todo accionar que hagamos en nuestro entorno va a tener un impacto. Pero si observamos dentro de las energías renovables, la ventaja es que estas, en casi todos los tipos de energía renovable, no emiten gases de efecto invernadero cuando ya está en operación. Y esa es una de las principales ganancias que se tiene con este tipo de energía. La reducción de los gases de efecto invernadero. Y si los vamos reduciendo, entonces una forma para ir también reduciendo el cambio climático asociados a este elemento. Entonces, hay dos formas mediante las cuales se puede hacer el cobro de la energía. Una es a través de los costos y otro es a través del precio. Si es el costo, podemos decir que es la cantidad a la cual debe venderse una unidad de energía al usuario final sin que esto se obtenga una rentabilidad aceptable de la inversión, o que represente, perdón, una rentabilidad aceptable para la inversión. Por ejemplo, si estamos produciendo energía, por decir una cantidad, 10 centavos de dólar, entonces una forma prudente para vender esa energía puede ser 11 o 12 centavos de dólar, ¿verdad? Asumiendo en ese 1 o 2 centavos que se está cobrando adicionalmente, los costos quizás por las empresas o las personas que están empleadas en la misma empresa, ¿verdad? Y hay diferentes formas para calcular específicamente lo que tiene que ver con los costos. Y la otra forma, como se tiende a cobrar esto, es a través de los precios. Y esta es la cantidad en cada instante, según un mercado, que se debe pagar por un kilovatio de energía. La ventaja del precio, o una forma bastante asequible para tener el precio, es cuando se tiene mucha oferta o hay diversas cantidades de empresas, que estas lo que están intentando es vender cantidades de energía a precios menores, de tal manera que puedan vender la energía. Entonces es un beneficio. Por ejemplo, en Europa funcionan a través de precios y hay momentos o hay días en los cuales el costo por energía es cero o es negativo. Entonces en esos momentos se puede programar los equipos para hacer consumo, ¿verdad? Ahora, generalmente esto ocurre en la madrugada, ¿verdad? Momentos en los cuales eh, quizás hay pocas personas despiertas, pero a través de la inteligencia que ahora se está teniendo en Internet de las cosas, se puede programar específicamente un equipo para que trabaje a determinada hora. Entonces son formas como se puede ver específicamente este elemento. Para determinar el costo de la energía, básicamente eso tiene que ver con los costos de capital, que son
inversiones que se tienen que hacer al inicio del proyecto, los costos circulantes que tienen que ver con la operación y mantenimiento, es decir, pago de nómina de personas en ese lugar, compra de insumos y otros elementos que se tienen que estar comprando para estos casos. Y la otra es los otros costos o los costos derivados. Por ejemplo, si es una empresa, lo que se tiene que hablar de la repartición de dividendos y cosas por el estilo, teléfonos, alquiler de oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí lo que se hace específicamente, como se tiene como cuánto se va a estar gastando en diferentes años, eh, con economía o con algo que se puede ver también en ingeniería económica, es pasar todos esos costos que, por ejemplo, estén en el año 10, 11, etcétera, etcétera, y traerlos al año cero. Es una forma que se puede hacer a través de las intereses capitales, se le dice, o intereses de devaluación. Entonces, si tanto la energía que se va a estar produciendo se trae hasta el año cero, como los costos que se van a tener asociados a esta producción, entonces se puede calcular entre la cantidad de energía entre el costo total, y ahí se determina aproximadamente el costo de producción que tiene cada una de estas centrales. Entonces, por ejemplo, en Honduras, muchas de estas centrales funcionan, o perdón, en Honduras el mercado funciona en función de costos. Entonces, lo que las empresas que están vendiendo la energía, lo que se trataron de verificar es que al menos el costo de compra o el monto de compra sea mayor al costo de producción, ¿verdad? Al momento en el cual se firmaron los contratos no había como una revisión para que estas ofertas fueran lo más cercanas a lo calculado. Y actualmente lo que pagamos cada uno de nosotros en nuestras viviendas, eh, tenemos específicamente ese efecto por superarlo, ¿verdad? Que no ha sido algo que se ha verificado. Entonces, en función a esto, si empezamos a ver los valores que tenía la NE en 2012, son quizás datos algo viejos, para nada actualizados, pero en función a esto, generalmente es como vienen las consultas en los exámenes, ¿verdad? Entonces, por eso presentamos en función de este valor del 2012. En ese tiempo, la cantidad de plantas que operaban con búnker era superior. Actualmente creo que andan alrededor de 850 megavatios. Y quien sí ha aumentado, por ejemplo, la participación es a través de las hidroeléctricas. Por ejemplo, ya hay centrales fotovoltaicas, ya hay centrales geotérmicas, que eso también ha diversificado la matriz de producción para estos valores. Aproximadamente en 2012, el 60% de las centrales que existían funcionaban directamente con combustible fósil y solo tenemos un 40% que trabajaban con centrales de energía renovable. Actualmente es lo contrario, quizás en un 60-70% es renovable y un 30% a 40% es de centrales geotérmicas. Existieran diversas empresas que trabajan directamente con esos elementos. Por ejemplo, la primera es el COSA. También existe la UFUSA, que está asociada, creo que, a productores de energía que tienen gran tiempo de operar. Esta empresa ENSE también es sumamente grande y está ubicada en el norte del país, que también el norte del país es uno de los lugares donde se tiene mayor consumo de energía. Y, por ejemplo, otra que sobresalía era la Nacional de Ingenieros, que creo que actualmente ya es propiedad del Estado, o sea, es decir, ya es propiedad de la NE estos motores. Por ejemplo, Lufusa era una de esas plantas, pero en la actualidad creo que existen dos plantas de Lufusa que están operando, y la más grande de ellas creo que es de 330 megavatios, es decir, una cantidad superior a la que se reportaba en aquel instante. De estas, el COSA trabaja con diésel. Ya ha estado en procesos de convertir sus niveles de producción de diésel a búnkers. Aquí está ENERCE y ENCE,
Como ya mencionaba, están ubicadas en el norte del país. Y esta es la central nacional de ingenieros que estaba, por ejemplo, donde en la actualidad está el Banco Central. Más o menos por esos lugares es que estaban estos motores operando. Por ejemplo, algo que también ha hecho la actual NE es colocar varias de estas centrales pequeñas en diversas ciudades donde tenían problemas con el suministro de energía. Esta gráfica básicamente muestra cómo ha ido evolucionando las centrales de energía eléctrica. El color azul básicamente representa las centrales propiedades del Estado y el color rojo representa las centrales térmicas. Entonces se observa cómo allá alrededor del 2003 ya se tenía mayor participación de centrales privadas en nuestro entorno. Y aquí lo que tenemos es específicamente cómo cada uno de estos elementos ha ido variando en función al tipo de energía que trabaja en cada uno de estos casos. Actualmente creo que el que representa mayor cantidad de energía es las represas hidroeléctricas que tienen aproximadamente alrededor de, creo que es como 1000 megavatios de capacidad de generación en nuestro entorno. Entonces, bueno, esto es más de lo mismo. Aquí es cómo se distribuía la generación del 2008 al 2012, en la cual la gran parte de la generación era térmica. Si observan, es el último color que está en la parte superior, representa una mayor parte. Actualmente creo que es siempre las térmicas, ya hablando de energía, representan un valor significativo, pero la energía procedente de energías renovables, tanto de las renovables privadas como de las renovables a cargo de la ANE, representan quizás el 60 o 65% del total de la generación en nuestro entorno. De estos, el principal cliente o consumidor es el sector residencial. Y eso sí se ha mantenido desde 2012 hasta en la actualidad. Los niveles de consumo de energía se mantienen similares y están más o menos en estos valores. Aquí sí que no ha cambiado mucho. Bueno, los valores sí han cambiado, pero los porcentajes de participación son cuasi similares, ¿verdad? Quizás a lo mucho un punto o dos de diferencia, pero el resto específicamente de estos valores son pero muy similares. La región norte es quien tiene el mayor consumo de energía eléctrica, es decir, sectores como Copán, Santa Bárbara, Cortés, la parte occidental de Lloro, y algunos sectores del norte de Comayagua representan un mayor consumo. Aproximadamente el 51.66% de la energía que la NE registra en ventas. En la región central, que corresponde a Francisco Morazán, Valle, Choluteca, creo que La Paz, creo que también ahí se incluye el Paraíso, representa el 38.65%, y el resto para el litoral atlántico, que es, por ejemplo, desde La Ceiba en adelante, que es el sector derecho del departamento de Lloro y el departamento de Colón. Y así es como más o menos es el consumo de energía. Y estos porcentajes, al igual que como saben los valores anteriores de consumo, se mantienen muy, pero muy similares actualmente. No han variado quizás a lo mucho un 2% más o menos, pero son valores que se mantienen específicamente dentro de ese rango. Algo que sí se ha incrementado en la NE es el nivel de pérdidas. En 2012 se decía que el 30.11% del total de la energía que estaba siendo generada por la NE se registraba como pérdidas.
Pero lo que sí hay que entender es que aquí van tanto las pérdidas, ellos le llaman pérdidas técnicas y no técnicas. Por ejemplo, ¿qué es una pérdida técnica? Es cuando se pone a trabajar un transformador, aproximadamente el transformador del 100% de la energía que le está entrando, él requiere aproximadamente el 1 o 2% de esa energía para transformarla. Es decir, que solo me está entregando el 98% de la energía. Entonces, esas son pérdidas técnicas propias que se tienen específicamente con los equipos. Lo que la NE conoce como pérdidas no técnicas es específicamente ya el robo. Es decir, casas que tienen amañados los sistemas para la lectura de estos elementos o fábricas que no tienen estos valores, o hay ciertas casas en las cuales tienen un cable oculto que no pasa por el contador y cosas así por el estilo es lo que representan las pérdidas no técnicas. Y por eso están en un valor más alto. Creo que en la actualidad andan, o sea, según los reportes, andan alrededor del 34%. Entonces sí es algo que ha ido en aumento en función a estos casos puntuales. Y aquí es como se ve, la energía generada, energía vendida y las pérdidas son el primer valor que se presenta específicamente en el gráfico. Estos que están en la parte principal o frontal son los que representan específicamente lo que conocemos como pérdidas. Otro elemento también importante por resaltar es lo que tiene que ver con los hidrocarburos o derivados directos del petróleo. Si observamos esta tabla, básicamente nos representa el consumo que se tenía de los hidrocarburos hasta el año 2012 y observamos que iba como una especie de aumento, ¿vale? El único año que creo que se redujo fue en el año 2009 y probablemente esto fue causado por el golpe de Estado que existió ese año en los lugares que generalmente los golpes de Estado están relacionados con el consumo y producciones totales en estos valores. Entonces, por eso, si observamos, 2009 representó una rebaja, pero en 2010 y años consiguientes siguen continuamente con el incremento. Entonces, estos valores básicamente causaron que también en la factura de petróleo que tiene o que debe cubrirse año a año, estos valores, por ejemplo, para 2009 vinieran para abajo. Pero estos también están relacionados con estos valores del precio del barril en ese entorno. Por ejemplo, lo que se pagaba ese año era, o esos años, perdón, es una cantidad un tanto mayor de lo que o a lo que representa específicamente los barriles de petróleo actualmente, ¿verdad? Creo que el costo de un barril de petróleo ha estado oscilando entre 60 y 70 dólares. Y si observamos en ese tiempo, andaba por costos aún arriba de los 100 o 110 dólares por dicho barril. Entonces eso podía influir específicamente en dichos valores. No sé si hay alguna duda o consulta por acá, de momento. Ninguna, licenciado. Está claro todo. Ok. Entonces lo que nos va a quedar para la próxima semana es ya ver ejemplos claros de lo que es el uso racional de la energía y de eficiencia energética. Ya para el examen, recuerden que la próxima semana, el sábado, es el segundo examen parcial, ¿verdad? Para que lo vayan observando y recuerden que las actividades van a cerrar el viernes de la próxima semana. Entonces, si aún tienen pendientes algunas actividades, para que las puedan resolver cada una de estas. Si no hay más nada, entonces esto sería todo y nos miramos el próximo miércoles. Pasen buena noche. Gracias, Lick. Feliz noche. No, sí. Igualmente, Buenas noches, licenciado. buenas noches.
Gracias. Feliz noche.